¿Qué tal? Adelante. ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Daniel Galiano. Y este es el local donde trabajo desde el año 93, que tengo un negocio dedicado al cómic. Y parte de mi colección y de mis gustos están acá adentro, algo está en casa, pero mucho está acá adentro. El primer libro que leí, que tengo memoria, es un libro de tenía 6 años que se llamaba Bomba, que es de la colección Robin Hood. Estamos hablando de la década del 70. Bomba era como un Tarzán, es como un Tarzán juvenil. Empecé a leer sacando de la biblioteca de la escuela, del colegio, y lo saqué como 5 veces el mismo libro, porque el que me gustaba y no quería sacar otro, así que sacaba siempre el mismo. Y después me acuerdo haber leído Robinson Crusoe, también de la colección Robin Hood, como 2 libros muy importantes para mí cuando era muy chico, porque me apasionaba la aventura, todo lo que pasaba en esos universos, que yo vivía en una zona rural, imagínate que nada que ver con el contexto donde yo vivía. Me gustaron mucho en su momento, los 20 años que yo tenía, toda la saga del Señor de los Anillos, y después me metí muy de cabeza en el policial negro, particularmente este autor, Raymond Chandler. Acá tengo compiladas 7 novelas, porque también vienen obviamente individuales, ¿no? Y siempre me gustó porque si bien el policial no es estrictamente un policial al estilo Agatha Christie, donde es muy deductivo, o Sherlock Holmes de Conan Doyle, sino que es una historia en donde más se ve el contexto de la sociedad. Los 2 exponentes máximos del policial negro son Dashiell Hammett y Raymond Chandler. Marcan la historia policial desde otro ángulo, no desde el ocurre. No es tanto la historia en sí del asesinato o de la muerte de tal o del robo, digamos que eso es como el disparador, pero la novela lo que va contando es todo el contexto de cómo se viven en las distintas clases sociales, los ricos, cómo tratan la servidumbre, o sea, es todo el contexto lo más interesante de las novelas. Hay un autor francés que se llama Léo Mallet, que yo ni lo conocía, o sea, lo empecé a conocer a partir de las historietas, porque hay un autor que me encanta, de historietas, que se llama Jacques Tardy, que me encanta cómo dibuja París. Me gusta mucho cómo refleja la sociedad parisina. Esto sería de mitad de siglo. Bueno, y este autor empezó a adaptar, digamos, de la literatura, la historieta, a Léo Mallet. Y conseguí una novela, no busqué mucho, pero conseguí una novela acá en Rosario, que es Niebla sobre el puente de Tolbiac. Justamente tengo también la historieta. Como yo leí primero la historieta, la verdad que la historieta me gustó muchísimo más que el libro. O sea, no me parece un gran escritor de policiales, pero la adaptación como que mejora. Este autor particularmente, Jacques Tardy, tiene dos obsesiones. Le encanta el policial, cosa que compartimos bastante, y después le gusta mucho el tema de la guerra, sobre todo la primera guerra, la guerra de las trincheras. En estos momentos está adaptando unas historias que son la historia del padre, que se llama René Tardy, él se llama Jacques Tardy. Estuvo prisionero 3 años en un campo de concentración, un stalag alemán. Son francés. Alan Moore, que es un autor inglés, que ha hecho 2 obras fundamentales. Y V de Vendetta, que también tiene mucho de política, obviamente, ¿no? La Máscara está basada en la historia de Guy Fawkes, un anarquista inglés del año 1600, que fue quemado, fue muerto, no sé, por haber querido volar el Parlamento inglés. Basado en esa historia, crea este personaje y esta historieta que es maravillosa. De hecho, de las 2 hay películas. Y de los policiales, un autor argentino fundamental también es Juan Sasturain. Esta novela es la segunda. El detective se llama Echenique, que es un jubilado, que es un policía retirado, jubilado, y cuenta lo que siempre se cuenta en el policial, pero está muy, muy, muy lindo. Me gusta mucho la ciencia ficción. Me gustaba más de lo que me gusta ahora. En estos momentos, por una cuestión de edad, ya me gusta mucho más la historia, me gusta más las cuestiones políticas. Leía bastante literatura. Me gustaba mucho Asimov, me gustaba mucho Bradbury. Mostrar para que se vea. Este es Crónicas Marcianas de Bradbury. Es una adaptación a la historieta del libro famoso de Bradbury. Varias historias que terminan con los humanos yendo a vivir a Marte. 2 obras que, si bien son de ciencia ficción, han marcado también una época. Clásicos absolutos: El Eternauta, Solano López y Oesterheld. Cualquiera tendría que haber leído, porque es una aventura, tiene ciencia ficción, pero una aventura y tiene un contexto interesante para analizar desde el punto de vista social. Y Ciudad, también del mismo guionista que Parque Chas, que es Ricardo Barreiro, pero con otro dibujante que es Juan Jiménez, otro que nombré en algún momento, esos que a mí siempre me volaron la cabeza. Una historia de ciencia ficción, de un mundo
en donde diste vuelta, como si fuera una ciudad como Rosario, diste vuelta a la esquina y de golpe es otro mundo y no podés volver más y no encontrás la salida para volver a tu casa. Hablando, que tuve la suerte de conocerlo, a Carlos Trillo, un gran guionista argentino, el autor del Loco Chávez junto con Horacio Altuna, él comentaba que para él Mort Cinder era la mejor historieta que se había hecho en Argentina. El autor es el mismo, el guionista, Héctor Germano Westergel, pero el dibujante es otro, es Alberto Breccia. Y si uno ve, realmente gráficamente, es muy superior, digo, que era Alberto Breccia, era un maestro del blanco y negro sobre todo, para crear climas, momentos de la historieta y sobre todo el diseño que tenía de los rostros. De hecho se dibujó él mismo en uno de los personajes y a un ayudante que él tenía en el taller a otro personaje. Extraordinaria historieta, Mort Cinder, que ha sido considerado un clásico en todas partes del mundo. Las revistas de este tipo, en 1984, eran revistas de ciencia ficción básicamente, y son 84, que son con las que yo empecé en la década del 80, digamos, junto con la revista Fierro, que fueron las revistas que más me acercaron a la historieta, porque empezaron a aparecer autores como Moebius, como Jiménez, el mismo Rizzo, que es un gran dibujante rosarino, del cual tuvimos la fortuna de editar esta historieta que se llama Parque Chas, que es maravillosa, con guión de Ricardo Barreiro. Esta sí es una historieta policial, que justamente combina las dos cosas, una historieta policial con toques fantásticos. Una historieta armada en capítulos, en donde cada capítulo toca un tema alrededor de Parque Chas, que es como un mito, porque es un barrio de Buenos Aires medio laberíntico, entonces como un mito que el que entra no puede salir. El manga tiene sus revistas recopilatorias, son unos tacos así muy económicos, que tiene historias por capítulos, pero que son casi desechables. Cuando la historia realmente vale la pena y tiene su éxito, se recopilan libros de 200 páginas y se vende de esa manera en las librerías especializadas. Sí, tengo uno justamente que estoy leyendo, muy bueno. Este es de un tipo, un género dentro del manga que se llama seinen. El seinen es el manga para adultos. Está el shonen, que es el manga, le llaman los japoneses al manga de acción, más para adolescentes, y después tiene un montón de otras categorías, para mujeres, para las diversidades sexuales, para todo. Se llama Vagabond, que es la historia de un samurái japonés muy famoso que se llamó Musashi Miyamoto, que es como el San Martín de los samuráis para los japoneses, y está basado en unas novelas de un japonés llamado Issei Yoshikawa. Arranca más o menos en la época del periodo Edo, larga como verás, número 37, y no terminó, porque eso es una cosa que tienen los japoneses, son largos. Lo único que cuando termina, termina, pero bueno, son largos. En general, las historietas, como las películas, no siempre le hacen honor al libro. Por ejemplo, ahora leí hace muy poquito la adaptación de la novela de Stieg Larsson, de la saga Millennium, la primera, Los hombres que no amaban a las mujeres, de los cuales está la adaptación, está la serie, la película sueca, está la película norteamericana también. Si bien está muy bien la adaptación, no llega al nivel del libro. El libro tiene un desarrollo, la cantidad de personajes y una minuciosidad increíble. Que es una cosa que pasa muchas veces, creo que pasa en el cine también, que la imagen, si es muy compleja, a veces distrae un poco del texto y es difícil. El libro es fundamental, es todo texto, con lo cual te pueden poner todo el nivel de detalles y de datos. La historieta es un camino intermedio. Si el dibujo es muy complejo, el nivel de guión es generalmente simple. Y si el dibujo es muy simple, ahí se puede complejizar más el guión, porque como lector es como que tenés que focalizarte en unas dos cosas. Walking Dead es un caso bastante interesante, porque tiene muy buen nivel las dos cosas, la historieta y la serie. En general, a veces de historietas mediocres sacan películas muy buenas, pero el caso de Walking Dead no. Como que la serie tiene muy buen nivel, la historieta, de hecho, nace en una historieta, Walking Dead. No es algo que yo lea habitualmente, pero es una historieta que sale regularmente en Estados Unidos hace muchos años, más de 10 años, y que en algún momento decidió adaptarse a la televisión. Y con buen criterio, en lugar de hacer una película, hicieron una serie, porque la verdad que es muy extensa. Lo que tiene de bueno es que, como todas las buenas historias, tiene buenos personajes, y muchos. Ahora últimamente estoy leyendo, es un autor sueco que se llama Henning Mankell. Es un autor que tiene un personaje también, que no es un... Dentro del policial es distinto, porque es un policía en actividad el que investiga, no es un detective privado. Es bastante diferente de lo que es el policial americano o el policial francés.
no va por el lado de la corrupción. Ellos como que tienen, aparentemente, por lo que todas las novelas que leí, graves problemas con los países del este. De cuando cayó la cortina de hierro, porque todos los delincuentes son rusos, son polacos, son yugoslavos, todos. Y son muy prolijos, incluso para escribir, porque son tremendamente morales a la hora de, por ejemplo, infringir una ley. Tienen otra forma de ver. Las reglas son las reglas, hay que cumplirlas. Cuando no las cumplen, la carga que llevan por no cumplirlas es tremenda. Se nota hasta en un escritor de novelas. Nada en ebook, en PDF, ni en nada. Tener el objeto no es lo mismo que tener un archivo digital, que lo borrás, lo pasás. Creo que tener el objeto es como mucho más fácil de hacer lo que estamos haciendo ahora, recordar. A la biblioteca lo sacás y enseguida te acordás. En un archivo digital te pones, buscar en la flechita, cuando leí cuando era chico, olvídate, no existe eso. Por contrapartida, obviamente, está el tema ecológico, ¿no? De los árboles, ¿sí? Como dijo alguien, vivir es perjudicial para la salud. Es uno de los que yo recomiendo absolutamente siempre cuando alguien no viene del palo de la historieta, que es Guy Delisle, que es un canadiense. Él es dibujante, pero además trabaja en animación, es director de películas de animación. Él a veces lo mandan a hacer una animación o algo así, porque los estudios franceses subcontratan en el sudeste asiático, en lugares más económicos, en este caso Corea del Norte. Y entonces él va a dirigir esa película y de paso ve todo el contexto, analiza y hace una historieta contando todas sus peripecias. Esto es para recomendar, depende de la edad, esto es para recomendar absolutamente todas las épocas. Mafalda es para recomendar. La autora sobre todo. El libro es muy bueno, pero tiene otro más conocido, que es Marjan Satrapi, que es una autora iraní. Esta Pollo con ciruelas como un cuento con el tío. De una relación que tenía el tío con su instrumento musical. Es una historia muy personal de ella, muy familiar, muy linda, ha tenido varios premios. Esto lo tienen que leer todos. Maus, de Ernest Spiegelman, sobre el Holocausto. El muchacho nace en Estados Unidos, pero es hijo de polacos que estuvieron justamente en el campo de concentración. Y van a vivir a Estados Unidos y él le hace un reportaje conociendo un poco la historia, y a partir del reportaje y toda la investigación que él hace sobre el Holocausto, crea esta obra. Analiza a los propios judíos, cómo son ellos, cómo se comportaron, cómo se comportan. Excelente y hecho por un judío.